Bueno, muy buenas tardes con toda la audiencia del Destornillador. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y en esta nueva semana, esta segunda semana de febrero y luego del proceso de elecciones que tuvimos el día domingo 5 de febrero, ¿no? Finalmente terminaron las elecciones ya en la mayoría de las ciudades del país, las provincias, ya se conocen cuáles son los ganadores de este proceso democrático. Entendemos ha sido un proceso tranquilo, sin la mayor parte de ciudades, con algunas sorpresas, sí, sorpresas debido a la falla de los Exipol de algunas empresas, ¿no? Pero más allá de eso no ha habido, entiendo yo, mayor problema a nivel país. Aquí en nuestra ciudad tenemos ya las autoridades electas, sí, solo entiendo yo, faltaría solo que ya el Consejo Nacional Electoral dictamine, sí, pero ya de los resultados que ya se han proclamado, de todas las actas ya escrutadas, se tiene como ganador en el caso de la Tacunga el doctor Fabricio Tinajero como el nuevo alcalde de nuestra ciudad, y a nivel de la provincia la doctora Lourdes Tibán. Así es que precisamente por esto, sí, es que tenemos la grata presencia del alcalde electo de nuestra ciudad, sí, el doctor Fabricio Tinajero, a quien le agradecemos mucho por esta deferencia con nosotros, de poder hablar, sí, para sus primeros comentarios, sí, sobre esta difícil, sí, y bien ganada elección. Es que, Fabricio, buenas tardes, qué gusto. Roberto, buenas tardes, gracias por la invitación. Permíteme primero saludar con cariño, con afecto a todos los latacungueños, exteriorizar también ese sentimiento de gratitud por la confianza recibida el día domingo en el proceso electoral. Sin lugar a dudas, esos hombres y mujeres de la Tacunga que anhelan días mejores, que ubicaban en el perfil de Fabricio Tinajero esa posibilidad de cambiar, de mejorar el estado actual de cosas en la ciudad, tuvieron la gentileza de dispensarnos con ese voto. Y hoy queremos decirles a todos ellos, gracias, pero a la vez recibimos de este triunfo con humildad, con mucha responsabilidad, claro que sí, y tengan la plena seguridad que desde el primer momento de nuestro trabajo al interior del municipio lo haremos con capacidad, con talento, con honestidad. Siempre responderemos con aciertos a esa confianza. Y Fabricio, ¿cómo viviste el día domingo el proceso de elecciones? ¿Sí? ¿Cómo fue todo el día? ¿Cómo sentiste ya el respaldo de la gente para finalmente, entiendo que hasta altas horas de la noche sí, se tuvo que estar vigilando? ¿Cómo era lógico, no? Sí, el tema, sí, haciendo los propios controles electorales que cada movimiento hace. Sí, claro, eso es correcto, eso es normal. Arrancamos la jornada muy temprano para trasladarnos a las distintas parroquias rurales. Teníamos una agenda. Arrancamos por la parroquia de Tuacaso, allí estuvimos a primera hora, luego a Pastocalle y así sucesivamente recorriendo, acompañando a votar a nuestros candidatos a las juntas parroquiales, llegando con ese mensaje de esperanza, de días mejores, diciéndole a la gente que no solamente se trata de un voto, de una rayita ahí en una papeleta, sino atrás tiene consigo, ¿no es cierto?, una profunda responsabilidad ciudadana, porque cuando elegimos a las autoridades, somos corresponsables de lo que pasa, Roberto y estimados latacungueños. Yo siempre cito, ¿no?, criticamos lo que está sucediendo en algún espacio de la cosa pública, pero no queremos hacernos responsables de que nosotros fuimos quien tomamos esa decisión, quien elegimos a esas autoridades, a esos mandantes. Por supuesto está que lo que se aspira es que estos administradores lo hagan con un sentido de probidad, de eficiencia, de eficacia en la gestión pública. Pero ese nivel de corresponsabilidad debe ir mucho más allá de ese voto, porque todo depende de esa decisión política, al más alto nivel, así como quizás en los temas coyunturales de un determinado sitio o sector. Todo depende de esas buenas decisiones políticas. Entonces, conversando con la gente, se sentía ese calor humano. Fue una campaña distinta, Roberto. Eran momentos sensibles, siguen siendo momentos sensibles, ¿no? Por un lado, la pandemia aún no termina, eso ha dejado mucho dolor en varias familias de los ecuatorianos y de los latacungueños, no ha sido la excepción. Esa escasa reactivación económica que ha sido a cuentagotas, los actos de corrupción, esa política tradicional de mentira, de demagogia, esos actos que también duelen, ¿no?, porque son dineros públicos, claro, no son dineros que le corresponde a una determinada autoridad.
Entonces creo que eso fue configurando un escenario de desconfianza de la gente. Mira, hasta hace 2 o 3 días de desarrollarse el proceso electoral, los porcentajes de indecisión superaban el 50% en la mayor parte de las provincias del país. Claro, esto era un tema sui generis. ¿Quién puede creer en la palabra del político, decía yo? Claro. Si todo este escenario ha ido confabulando para que muy pocas personas quieran participar en política, quieran tomar el riesgo. Lo asocian con la corrupción, lo asocian como que vamos a usufructuar de esos dineros públicos y no todos somos así. Por eso yo decía en algún momento, Roberto, no nos pueden poner a todos en el mismo saco. Ya vemos hombres y mujeres con trayectoria de trabajo, de una vocación de servicio a nuestra gente. Y claro, eso se fue atizando con nuestras visitas a los barrios, con esta campaña propositiva, de esperanza, una campaña muy cercana a la gente. En este escenario un tanto complejo, tortuoso, ir con una campaña un tanto agresiva, llenar todos los postes con publicidad, las paredes manchadas, agobiar con tanto ruido a la gente. Oye, creo que no era lo correcto, ¿no? Eso. Yo estaba caminando ahí, una anécdota, estaba caminando ahí por la laguna, porque justo no me acordaba del eslogan de tu campaña para ponerlo promocional. Iba viendo, me encontré un solo afiche, ¿no? Decía, ¿qué pasó? Digo, le han sacado. En serio, lo cual a mí me parecía súper interesante porque demuestra que fue una campaña distinta, una campaña que respetó la ciudad, empezando desde ahí. Es que, hermano, presentamos en los planes de trabajo, casi todos los candidatos, un enfoque ambientalista, claro, de respeto a la ciudad, pero solo desde la retórica de un discurso o desde la formalidad de un documento. No, Roberto, necesitamos desde la parte práctica, axiológica, demostrar que queremos cambiar a la ciudad. No podemos caer en ese plano de la demagogia y de mentirle a la gente para obtener un voto. Nosotros no hicimos murales, a excepción de un mural que algún colega docente lo hizo con mucho cariño en la pared de su domicilio, ¿no es cierto? Claro. Con un enfoque eminentemente cultural. Luego ubicamos muy pocas gigantografías o estas lonas que se las denomina. Claro. Lo hicimos principalmente en los domicilios de los amigos, de los vecinos, de aquella gente que quería de manera voluntaria apoyarnos. Muy poca propaganda de mano, ¿no es cierto? Entonces significó este contacto directo. Primero caminando por los barrios, conversando con la gente. Diseñamos para mí, una importante herramienta de acercamiento, ¿no? Un café con Fabricio, que lo hicimos en los barrios. Ahí pudimos conversar con la gente llana, sencilla, ¿no? Que quizás no tenía voz o nunca ha participado. Y que logró vencer los miedos. Porque a veces no es tan sencillo enfrentarte a ese escenario público, ¿no? Entonces los jóvenes, las mujeres, los emprendedores, los profesionales, grupos ambientalistas, etcétera, construyeron de manera colectiva una propuesta distinta para la Tacunga, lo que nosotros habíamos conceptualizado como esa la Tacunga para la seguridad y la vida. También hicimos arte, hicimos cultura, llegamos con esa dinámica de vida, de alegría, de entusiasmo a los barrios, con la retreta latacungueña, con la banda de música, con la feria de emprendimientos, con las caritas pintadas, con el humor también, porque queríamos dar ese mensaje. Si estamos hablando de recuperar la paz, la tranquilidad, la armonía para vivir mejor, no necesitamos ubicar a zonas como rojas, como inseguras, sino más bien es lo contrario, ubicar a esos sitios como zonas seguras de arte, de deporte, de recreación, de emprendimiento, en fin, ¿no? Y el encuentro de la gente, no existe en barrio que se El conozca. Encuentro de la gente. La primera retreta que la hicimos fue en la Ciudadela El Carmen. Espectacular, hermano, los vecinos, los amigos de ese barrio, ¿no? Estuvieron ahí, a pesar de que hacía frío, pero se lo pudo sobrellevar con ese mismo cafecito, con una rica canela. Una canelita, claro. Brindada por ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo que estas formas distintas de llevar la campaña calaron en el sentimiento de la gente. No fuimos agresivos. Si tú revisas, y estimados latacungueños, toda nuestra página, no van a encontrar un solo epíteto o una palabra ofensiva para ninguno de los candidatos. Siempre desde lo positivo,
siempre llamando a ese futuro mejor, a participar, a ser actores de los grandes cambios. Y eso distó mucho quizás de esa campaña tradicional, ¿no? De esa vieja política, Claro. esa campaña ofensiva, esa campaña de calumnias. Se ofendieron a familias, Claro. a niños, Eso es lo penoso. a mujeres, Claro. a instituciones. No tuvieron ningún recato para hacerlo. Y eso sí duele. No como persona nomás. Porque quizás cuando nosotros nos ubicamos en un escenario de orden político, sabemos que estamos sujetos a ese escrutinio. Preparándote. Sí, en algún momento que puede ser hasta cierto punto distante a una forma de pensar nuestra. Más bien en ese marco de la misma diversidad necesitamos construir una mejor ciudad, una mejor provincia, un mejor país. Provenimos de la academia. La academia por naturaleza significa debate, Claro. a la luz de los distintos pensamientos, ¿no? O ideas. Pero no, acá no hubo respeto alguno, esa campaña sucia. Mira, Roberto, lanzaron los típicos pasquines, yo pensé que eso ya Eso había acabado, concluido ¿no? hace años, quizás hace décadas. Lanzaron en las parroquias rurales, casi todos los fines de semana, lo hicieron en la víspera a las elecciones, lo hicieron el día de las elecciones en la calle Simón Rodríguez. Incluso utilizando, veía una nota de la Gaceta el día de ayer, que la Gaceta sacaba un comunicado diciendo que ellos no son. Declaran a También la- tomando, Claro. ¿no es cierto?, la imagen corporativa Sí, de sí. varios medios. Terrible, terrible, ¿no? La dignidad de las personas no puede ser puesta en entredicho por tratar de ganar Claro. una elección. Sin Eso pruebas, no tiene nombre. además, claro. Decía yo, no deja ver más que la miseria humana. Por fortuna, Roberto, eso corresponde a un minúsculo grupo, porque la inmensa mayoría de los latacungueños somos personas de trabajo, de emprendimiento, honestas, sinceras, cálidas. Cometieron algunos errores. Mira, Claro. se han identificado algunas IPs, de dónde salieron varios de estos ataques, ¿no? Troll Center, pagados. Están identificados algunos personajes también. Este día, víspera de las elecciones, que votaron estos pasquines, alguna de las cámaras de una de las parroquias rurales identificó el vehículo y a los personajes. El día de ayer me entregaron algo de esas grabaciones. Tenemos toda esa información. Vamos a analizar con el grupo de asesores jurídicos. No se trata de causar daño a las personas, pero creo que sí necesitamos dejar un precedente, Claro. Roberto, de que esa campaña no es la correcta, de que se debe trabajar con base en argumentos, en propuestas, En las ideas. en programas. Claro. Hermanos, se presentaron planes Exacto. al Consejo Nacional Electoral. Creo que muy poco se habló de esa propuesta ya en campaña. Claro. No tuvieron la gentileza de ser coherentes con esa planificación. Y así quieren dirigir una ciudad. O sea, me parece a mí un total despropósito. Insisto, Roberto, nosotros con alegría, con entusiasmo, hemos recibido estos resultados. Lo hacemos también con mucha humildad. Hay que aprender a ser humildes en las derrotas, pero principalmente en las victorias. Esas experiencias nos permiten crecer como seres humanos y seguir proyectando lo que toda la vida hemos sido. No hay necesidad de cambiar. Necesitamos ser auténticos, originales, nada de poses. Claro, eso es importante. Oye, reñida la cosa porque estuvo voto a voto casi, sí. Sí, bueno, hay una diferencia aproximada de 1080 votos. Nosotros habíamos hecho mediciones las últimas semanas del proceso electoral. Ubicábamos una diferencia mucho más grande, aproximadamente unos 5 o 6 puntos. Ya. Así también se lo ubicó en varios estudios, no solamente en los Sí, sí. realizados por nosotros. Esta tendencia vino, digamos, consistente durante todo el mes de campaña. Un poco me parece que sí incidió, ¿no? Esa campaña clientelar, a la vieja usanza, ¿no? De las dádivas, de los regalos. Entonces, probablemente funcionó ir a dejar los víveres. Sacaban en camionetas, pues, ¿no es cierto? Claro. Llenas de fundas de víveres. Estaba cara, yo vi Todo, videos un poco. todo eso, ¿no? Bien, Materiales de construcción, claro. tubería, adoquines, cemento. Yo estaba, qué dolor, ¿no? ¿Cómo se juega con la inteligencia de la gente? Tuvieron
la posibilidad, la gentileza de invitarme a una de las reuniones de las juntas de agua en el sector de La Calera, barrio contiguo a nuestra querida universidad, en el cual hemos trabajado durante varios años. Nosotros llegamos con nuestra propuesta, ni siquiera entregamos material de mano, habían alrededor de 600 personas. Acababa yo de salir de esa reunión y entró otros candidatos, con sillas. Así. Regalaron en ese momento sillas, y hay videos de eso. Nunca utilizamos eso porque no se trataba de victimizarnos, no. Nosotros somos muy maduros, objetivos en cómo hacer la política. Pero así funcionó. Entonces, el regalo, el dinero. Hubieron denuncias que se pagaron dólares claro, a los amigos del transporte, claro. ¿no es cierto? Que se pagaron recursos económicos para que con cédula en mano puedan votar, hacer la captura en el teléfono, ¿no es cierto? Y tener a la salida el recurso económico por ese voto. Todo eso tuvo que haber influenciado esa política también de desprestigiar, de deslegitimar. En algún nivel pudo haber causado alguna mella. Sí te afecta. Sí, sí te claro, afecta, sí, por sí. supuesto que sí. Tenemos familia, tenemos esposa que Claro, fue ofendida, una familia completa, tenemos claro. hijos. Sí. Nosotros nunca hicimos público esto, no queríamos, insisto, victimizarnos, no era la intención. Pero por fortuna la Tacunga, la inmensa mayoría de nuestra gente logra reflexionar, tiene una muy buena capacidad para discriminar lo negativo de lo positivo. Eso me pareció interesante de la Tacunga esta vez. Y de Cotopaxi hubo eso, sí, o sea, habían, y digo en todo Cotopaxi, ¿no? Sí, porque hay en algunos cantones donde igual se dio un voto reflexivo. Así es. No fue un tanto la lógica de yo voto por el alcalde, por el concejal, por la junta, nada, sí, aquí fue visto desde la nota reflexiva, le doy creo el voto. que sí, en una medida Sí. Y eso es correcto. Claro, eso es me correcto, parece una madurez, ¿no? de la ciudad interesante. Definitivamente. Sí. Mira, Roberto, creo que en la desesperación no les interesó con quién unirse, con quién aliarse. Unas alianzas medias raras. Cognados y no cognados. Claro. Terrible, ¿no? Y los famosos acuerdos de la gobernabilidad. Claro. No logro entender a qué se referían. No sé si tú me explicas, Roberto, qué era esto del cogobierno o de la cogobernanza, ¿no? Entonces, yo en algunas campañas, y alguna gente más ya estaban repartidos los puestos hace un mes, loco. Así, ya estaban repartiditos ya los ¿cómo puestos. puedes participar en esa condición? Claro. ¿Con quiénes financiaron la campaña? Deben haber habido también esos acuerdos previos, campañas millonarias. Alguien está atrás de esas campañas ubicando los recursos económicos. Y ese ha sido otro de los graves problemas en la gestión pública en la Tacunga. Alcaldes atados de pies y manos, que tienen que responder a esos compromisos preelectorales y que se desesperaron entonces desde el primer día en esa alcaldía por saciar el apetito voraz. ¿No es cierto? Eso es lo que quisimos nosotros fracturar. Hoy me preguntaban si es que ya estaba listo nuestro equipo de trabajo, si con anterioridad habíamos consolidado ya un equipo de trabajo. Y con toda sinceridad les decía que no. ¿Cómo podemos armar un equipo de trabajo, Roberto y la tacungueños, si no sabíamos si íbamos a ganar o no esa alcaldía? O sea, definir quiénes van a ser los directores, los asesores, etcétera, etcétera, para tener un voto. O sea, yo no lo veo de esa forma. Hay tiempo. Hay que esperar que el CNE proclame los resultados de manera formal, eso es lo principal. Siempre hay que actuar con mesura, con mucha madurez política, y será el momento de sentarnos con nuestro equipo de trabajo, pero con la gente, con esa misma gente que confió en nosotros. Hay que retornar a esas parroquias rurales. Hay que volver a conversar con estos distintos sectores para que ellos nos propongan y nos digan, miren, por aquí es el horizonte y por aquí hay estos perfiles de hombres y mujeres latacungueños en su mayoría que pueden enrumbar de buena forma este tren del desarrollo de esa Latacunga próspera, segura, para vivir mejor, esa Latacunga bonita de la cual nos podamos sentir orgullosos. Entonces Fabricio Tinajero
ingresa limpio a ese municipio, Roberto. Creo que eso es lo bueno. No atado, ni a proveedores, ni a contratistas, ni a personas. Ingresamos con total, digamos, independencia para poder hacer las cosas de la mejor forma. Es decir, Fabricio, tú vas a regresar nuevamente a la gente, no vas a hacer como decíamos, o como decías, el típico político que primero fue al barrio, pidió el voto y después nunca más asomó. No, es todo lo contrario. Así es. Eso es lo que fue tu propuesta, es decir, tú sí vas a cumplir esto. Necesitamos construir ese modelo de gobierno abierto, y ese modelo significa entonces instrumentar mejores mecanismos de participación ciudadana, de control y veeduría también. La gente necesita intervenir, la gente necesita ser tomada en cuenta, Ok, que se escuche su voz, pero lo fundamental, que se aplique también, pues, ¿no es cierto? Esas sugerencias, esas propuestas, sino para que logras desarrollar todo un diálogo, ¿no? El COTAR recoge la posibilidad de conformar cabildos. Lo vamos a hacer, de manera de colectivos incluso. Que sea la ciudadanía, que conoce a profundidad la realidad del cantón, quien nos ayude a dirigir el cantón. El alcalde no tiene la varita mágica, tampoco es un todólogo. Necesita ubicar los distintos escenarios desde el lado de los actores protagónicos de ese gran tejido social, económico, productivo. Y eso significa entonces menos tiempo en escritorio y más bien trabajar de manera cercana a la gente. Muchos de los problemas o requerimientos son básicos, son elementales, que requieren más bien una fuerte dosis de decisión y voluntad política de las autoridades en su debido momento. Y menos burocracia. Menos burocracia. Entonces, ese será, digamos, el camino por donde vamos a transitar con nuestra planificación, atada también a la propuesta en el Consejo Nacional Electoral. Existe un PDOT que no lo podemos desechar, hay que encontrar ese equilibrio y hay que ubicar entonces con un sentido de oportunidad, con un sentido estratégico también, esos elementos que van a generar impacto, que van a generar un cambio inmediato en el quehacer cotidiano de los latacungueños. Tenemos que trabajar con esa planificación como una columna vertebral. De seguro en el camino aparecerán elementos coyunturales que se requieren incorporar o más bien retroalimentar en esa planificación. Entonces vamos a construir una agenda. Yo había propuesto, y así lo vamos a hacer, aprobar en los 30 primeros días de nuestro trabajo en el municipio una agenda de trabajo en territorio, de tal forma que se conozca con antelación qué día va a sesionar el Consejo Municipal en una de las parroquias urbanas, en una de las parroquias rurales, qué día vamos a hacer una visita con el equipo de técnicos, de directores de los distintos departamentos, para que la gente dialogue con nosotros, para caminar con ellos. Y definitivamente yo creo que eso va a ser valioso. Y Fabricio, ha recibido ya llamadas de felicitaciones, el alcalde, sí, tendría que, debe haber un proceso de transición, también tienes que ver cómo te dejan en el municipio, si qué condiciones te dejan, así y habría que solicitarle, ¿no? Entendería yo que el doctor Cárdenas sí lo va a hacer, sí, este periodo de transición, decir, vean señores, esto hay, esto queda, ¿sí? Para que se dé el proceso en mayo con tranquilidad, y ya sepas con tu equipo de trabajo, ya como mismo quede el municipio y empezar a trabajar. Así es, estimado Roberto, en el transcurso de estas horas, de estos días, luego de la elección, hemos recibido el llamado telefónico, el mensaje de los amigos, de los vecinos, de los militantes, de la gente que nos apoyó. También hemos ubicado a la gente que no nos apoyó y que estuvo en otros partidos políticos. Yo creo que esa es la forma de trabajar, Roberto. Y por eso yo aprovecho esta oportunidad, si me lo permites, para hacer ese exhorto a la unidad. Hoy la Tacunga necesita unificar esfuerzo, capacidad. La Tacunga necesita que se depongan esas posiciones, muchas de ellas viscerales, ¿no? Sí. Y necesitamos arrimar el hombro, ir construyendo esta agenda programática de cara al mediano y principalmente a largo plazo, en la cual puedan confluir los distintos actores sociales, políticos, productivos, económicos, barriales
del cantón. Mira, yo conversaba el día de hoy con mi equipo de trabajo y citaba, requerimos revisar los planes de trabajo de los otros candidatos. Con seguridad deben haber cosas positivas, ideas importantes. No las podemos desechar. Más bien son los concejales que hoy están representando a estas otras fuerzas políticas al interior del Cabildo, quienes deberán presentar dichas propuestas. Nosotros también vamos a plantear lo mismo y no van a encontrar una cortapisa bajo ninguna circunstancia. Nuestra profunda vocación de trabajo en equipo, de un liderazgo compartido, de un liderazgo transformacional, tiene que estar ahí presente, tiene que hacerse sentir, y para eso necesitamos trabajar, necesitamos ser respetuosos. Entonces, mira, yo he recibido varias llamadas, ¿no?, de distintos sectores. Una de ellas, la del señor alcalde, me llamó el día de ayer, me parece que fue, a saludarme, a reconocer esta victoria. Bueno. Y en ese camino tendremos que ir generando este proceso de transición con transparencia, Claro. porque necesitamos ubicar en qué condición actual queda el municipio, qué proyectos están en marcha, qué proyectos están ya con una planificación probablemente que hay que simplemente ya implementarla, claro. no la vamos a cortar. Cómo están las partidas presupuestarias, qué recursos están comprometidos, qué recursos aún no lo están. Aspiramos también la delicadeza. Yo estoy convencido que así va a suceder. No se pueden dar contratos de último momento, Claro, ¿no es cierto? exactamente eso iba a decir. Yo siempre confío en la gente, Roberto. Digo, esa delicadeza. Claro. Entonces haremos un proceso de transmisión. Nosotros conformaremos un pequeño equipo que desde lo administrativo, lo financiero, desde lo orgánico y el talento humano pueda ubicar en qué condiciones está el municipio y de manera inmediata ponernos a trabajar. La gente no espera quizás que nos demoremos mucho en ese diagnóstico. El diagnóstico está, conocemos los problemas, porque hemos recorrido el territorio. Hoy lo que necesitamos es ubicar esos recursos para inmediatamente impulsar nuestra propuesta y la propuesta de todos los latacungueños. En eso estamos caminando, Roberto. Y Fabricio, vas a tener un consejo en el que tienes dos concejales que vienen de tu tendencia, ¿sí? Los demás están formados por dos concejales de Pachacuti, ¿sí? Los demás son dos concejales de Suma, ¿sí? Es decir, está un poco ahí variado. Se ha planteado ya la posibilidad de tener una reunión con ellos y consensuar, porque esta vez con Luis Fabricio y yo hay apoyo, sí, el tema creo que debe ser así, es el tema de la unidad, y los 9 concejales ya son concejales de la Tacunga, ¿sí? Así es. Y entonces ahí hay que tener una unidad con el alcalde, porque el consejo municipal son el alcalde y los 9 concejales, y ahí se deben tomar esa decisión. En base a lo que tú me dices, que yo me alegro mucho, y creo que es parte de la diferencia que los latacungueños notaron, ¿no? Este tema de tener liderazgos compartidos y no de volverse solo el alcalde, el único que tiene que asomarse en la foto, el único que tiene territorio, y los concejales no hay tal, o crear a veces estas mayorías, ¿no? Que creo que le ha hecho mucho daño al municipio. O repartir, ¿no es cierto? O repartir, claro. Sí, repartir. Entrar en ese mecanismo de reparto para evitar una posible oposición. No, esa vieja política tiene que eliminarse. Necesitamos dialogar. Necesitamos encontrar, decía, una agenda programática compartida, acuerdos mínimos. Y para eso el diálogo es prioritario, es fundamental. Por principio nosotros creemos mucho en ese diálogo. Vamos a provocar ese diálogo. Conversaremos con quienes estén dispuestos a conversar. Esperemos que sean todos los ediles. Y en ese, claro, y en ese espacio, insisto, el objetivo es común. Yo creo que el objetivo es de todos. Mejorar la calidad y la condición de vida de los latacungueños. Entonces, aspiramos más bien a que sea un trabajo propositivo de los distintos concejales, a que puedan, desde su espacio de legislación y fiscalización también, ejercer un mejor rol. Latacunga necesita actualizar sus ordenanzas. Muchas de esas ordenanzas están ya obsoletas, están caducas. Necesitamos hacer de Latacunga una ciudad mucho más ágil, con un sentido de oportunidad para enfrentar los problemas. Y para eso el marco jurídico también debe ser un marco que permita
ese despliegue de acciones, de recursos, siempre ubicando, insisto, el marco constitucional, el COTAD, que regentan y establecen los distintos mecanismos. Pero casa adentro necesitamos, insisto, ser mucho más ágiles. Se requiere fiscalizar. No vamos de una suerte de cacería de brujas tampoco, Roberto y estimados latacungueños. Pero los recursos son públicos. Claro. Los recursos deben ser administrados con un sentido de probidad, de eficiencia, de calidad en la inversión y en el gasto. Y entonces eso requiere que el concejal pueda ejercer ese rol, ese mecanismo de transparentar también la cosa pública. Desde esa perspectiva, en nosotros siempre encontrarán esa buena predisposición, esa voluntad de trabajar en equipo. No te vas a cerrar entonces al hecho incluso que tus mismos compañeros de bancada sean los que te fiscalicen. Sí será, como tú has dicho, un gobierno abierto donde la información va a estar ahí. Definitivamente. Sí. A ver, ¿qué es lo que quiere la Tacunga? Que nos enfrasquemos en grandes problemas, en quizás un debate a veces estéril, ¿no es cierto? La oposición por la oposición. Claro. Yo creo que no. Pero también le hace bien a la democracia cuando recibimos una crítica constructiva. Claro. Cuando en el marco de esos objetivos comunes nos pueden señalar quizás algún error, como seres humanos podemos cometer. No estamos exentos a eso. Lo importante es recibir con sensibilidad esa crítica constructiva, tomar la esencia de la misma y, de ser el caso, mejorar, enmendar. En nosotros siempre habrá esa sensibilidad. Hemos ganado mucho en madurez, Roberto, al dirigir la institución pública, en donde confluyen también varios estamentos universitarios. Con algunos de ellos hemos concordado, con otros probablemente no. El mismo cogobierno al interior de las universidades no es tan sencillo, pero en la dinámica de respeto, de consideración, yo creo que es posible hacerlo. Entonces trabajemos por ese consejo no corporativo. No se trata de armar un solo cuerpo. No, se trata de, en ese marco de la diversidad, encontrar estos puntos comunes, esta agenda programática que debe permitir a la Tacunga ubicar los grandes objetivos, los grandes proyectos, las grandes acciones. Y ahora sí, entonces, alinear recursos, capacidades y talentos al cumplimiento de esos objetivos. Bien, vos sí les vas a hacer camellar a los directores. Claro que sí. Los directores se constituyen en tu brazo operativo. Claro, o sea... Y del éxito de los directores depende el éxito del alcalde, claro, del consejo, y me atrevería yo a citar incluso de la misma ciudad. Claro. Cuando han fracasado los directores, y eso no ha sido enmendado, ¿no es cierto? Se siente ese fracaso también en el accionar del municipio. Claro, es que definitivamente y de la ciudad. Al alcalde es al que le vamos a echar la culpa. No le vamos a echar la culpa al director. ¿Acaso que la gente eligió a los directores? Claro, los directores. ¿Por quién confió más de 30,000 latacungueños? Claro. Por Fabricio Tinajero. Claro. ¿Quién tiene que dar respuesta a esas necesidades? Es Fabricio Tinajero, es ese amigo, es ese compañero. Para eso necesitamos un buen equipo de trabajo comprometido. Más allá de los modelos de gestión un tanto autoritarios, que ya han ido pasando de moda en las ciencias administrativas. Hoy hablamos mucho más de modelos de gestión en los cuales se provoca cambios por conciencia, por el empoderamiento, por el mismo liderazgo, que es por donde vamos nosotros a ubicar nuestro trabajo. Yo creo que quienes se ubiquen en esos cargos directivos deben tener un profundo amor por la Tacunga. Claro. Ese es, digamos, el requisito indispensable. Se puede suplir algún nivel de inexperiencia, en fin. Lo que no se puede suplir es ese desánimo, desgano, apatía, indiferencia con la ciudad. Eso no lo vamos nosotros a tolerar. Y el personal en el municipio, si ya hay demasiada gente, si que ve el compromiso del alcalde de que no se va a aumentar la gente. Te decía Roberto, nosotros... Compañeros, gracias por esas labores. Sí, nosotros, Roberto,
ingresamos sin compromiso alguno. El municipio no puede ser visto como una agencia de empleos. Claro. Yo he sido muy categórico con todos quienes han tenido la gentileza de acompañarnos. No vamos a trabajar desde esa perspectiva. No obstante, está ahí un talento humano. La mayor parte de ellos debe ser valioso, debe tener un gran acervo de años de experiencia acumulados, ¿no es cierto? Y eso no se lo puede echar de un día para el otro al tacho de la basura. Hay que aprovechar, hay que capacitar, hay que generar esos nuevos espacios de conocimiento anclado a las tecnologías, un municipio mucho más digital, una ciudad y un municipio mucho más inteligente. Pero eso no viene por decreto del alcalde o del consejo, hay que provocar eso, y eso se lo hace con un muy buen nivel de empoderamiento de la principal autoridad, con la práctica o con los elementos axiológicos de tu ejemplo. Se lo hace con capacitación especializada, con muy buenas mediciones del desempeño de la gente, con ubicar indicadores de gestión, indicadores que pasen de lo tradicional a generar un profundo cambio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar ese reglamento organizacional por procesos, en donde se define la cadena de valor del municipio, los procesos gobernantes, los procesos generadores de valor encausados, los procesos habilitantes y de asesoría, para ubicar nuevos productos, nuevos entregables, nuevos roles y atribuciones del talento humano. Hacia allá hay que alinear al talento humano en el marco de esa planificación institucional. Y bienvenidos todos los funcionarios municipales que en esa dinámica le tengan cariño, le tengan amor a nuestra ciudad, con ellos vamos a avanzar. Pero también tendremos la autoridad y ese liderazgo marcado, Roberto, para aquellos que probablemente quieran ponernos cortapisas, para aquellos que quizás quieran continuar con esos elementos ahí que desdicen de la calidad y la calidez del servicio público. Con ellos tendremos que decirles, amigos, este es el camino y por aquí vamos a transitar todos juntos. Caso contrario, es mejor que pongan un pie al costado. Claro, eso es importante, digo yo, que ejerzas el liderazgo, ¿no? O sea, sí, como tú dices, tiene que ser un liderazgo abierto, presto a atender todas las objeciones o todas las recomendaciones de la gente, pero es que hay que poner la autoridad. ¿Sí? Definitivamente. Y decirles, vean, panas, no. ¿Sí? Así es. Ahora se está jugando el futuro de la ciudad y eso es... Yo creo que se está jugando. Tenemos una oportunidad histórica, Roberto, que no la podemos desaprovechar. La Tacunga no da más. Y entonces, si la gente confió, tenemos entonces que darle respuesta a esa confianza. Y más aún en mi caso... No puedes fallar. No podemos fallar. Y más aún en mi caso, Roberto, perdón lo que voy a citar, quizás puede sonar un poco fuerte el argumento, pero los otros alcaldes, una vez que han concluido su gestión, han retornado a su actividad privada, importante por sobre todas las cosas. Pero en mi caso no, yo tengo que regresar a la función pública, a trabajar con más de 11,000 jóvenes estudiantes, que también debieron haber puesto su mirada y atención en su rector, que les está hablando de estos elementos, de una nueva forma de gestionar, de hacer las cosas bien, de transparencia, de liderazgo, de honestidad. E incluso una mirada del país, yo me atrevería. ¿Cómo me enfrento a esa juventud, no es cierto? Entonces, aspiramos a equivocarnos lo menos posible. Y Fabricio, nos aseguras que también va a haber una calidad de gasto, que esa es otra de las cosas que no hemos tenido, ¿sí? en muchos años, sí, yo lo digo con todo respeto, pero claro, se mide, aquí está el gasto, sí, tanto dinero hay, tanto hemos gastado, pero resulta que las obras son de mala calidad, es decir, nunca ha habido eso, sí, una cuestión de calidad en el gasto. Definitivamente, y te doy la razón, Roberto, eso pasa por la improvisación en la gestión pública. Entonces, cuando no has tenido predefinidos los proyectos, tanto en obra física, de infraestructura, hoy tecnológica también, y principalmente desde ese municipio con un rostro humano, lo que ha primado entonces es los recursos para justificar las alícuotas entregadas desde las preasignaciones
del Estado y los recursos propios generados. Y entonces acumulamos todo en el último trimestre, o peor aún, con el único afán de evidenciar un incremento en la ejecución presupuestaria, hacemos de todo y terminamos haciendo muy poco. Para eso necesitamos entonces, primero, encontrar un equilibrio en el presupuesto. Con ese sentido de oportunidad, de priorización, habrá que definir los grandes problemas de la ciudad. Uno, la seguridad. Entonces, el municipio tiene que invertir recursos para darle seguridad a nuestra ciudadanía, de tal forma que pueda trabajar, estudiar, etcétera, etcétera. Que pueda esa misma ciudadanía ser actores de esa transformación económica, de la reactivación económica y productiva. Un segundo problema que tiene la Tacunga es mejorar los servicios básicos, ampliar la calidad y la cobertura del agua, del alcantarillado, del alumbrado eléctrico, de las vías, tanto en la parte urbana, así como también en los núcleos urbanos de las parroquias rurales. Entonces, ahí está ese sentido de priorización. La Tacunga necesita invertirle recursos para convertirse en una ciudad destino turístico, para reordenar también a la ciudad, para proyectar hacia la modernidad una ciudad muy bien planificada desde lo urbano o lo urbanístico. Entonces, creo que sí existe por dónde ubicar esos recursos, ¿no es cierto? Y hacia allá tiene que canalizarse la inversión, así como también el gasto que apalanque a estas obras de inversión. Por fortuna, conocemos de la planificación, conocemos del presupuesto público, somos planificadores, somos administradores y vamos a empezar a caminar desde este mismo momento. No habrá subida de impuestos. Para nada, si más bien lo que la gente nos ha dicho en todos nuestros recorridos es su profunda preocupación por los impuestos. Y no porque se niegue a pagar, Roberto, creo que hay que diferenciar muy bien el concepto. Sí. La gente lo hace a veces con mucha predisposición, con entusiasmo, con cariño, porque le quiere a la ciudad y porque si también somos ciudadanos, debemos aportar para ese desarrollo de la ciudad. Lo que reclama la gente es que no refleja esa gestión pública recíproca a la ciudadanía en obras, en bienestar para la gente. Claro. Entonces, cuando la gente evidencie que esos recursos están siendo administrados, que sus recursos están siendo administrados con estos elementos de eficiencia, de probidad, de transparencia, entonces la gente va a seguir apoyando definitivamente. Sí, lo que sí hay que revisar, Roberto, son algunas tasas, contribuciones que no tienen sentido, ¿no? O sea, que son por ahí medias sui generis, ¿no? Sí. 4.75 por un trámite administrativo. Por la copia del documento que ya pagaste, ¿no? Sí, vas a pedir una copia, no pague otra vez. Entiendo yo por servicio administrativo, claro, sí. Porque el funcionario está entonces siendo financiado en su remuneración con la erogación de ese tributo o de esa contribución más bien. Entonces eso hay que revisarla. Habrá que ubicar plataformas digitales para que la gestión sea mucho más fácil, mucho más dinámica. Lo de la mama negra. Mira, si ese es un clamor, si la gente dice no estamos de acuerdo en pagar esos 50 centavos, hay que retirar ese impuesto o esa contribución más bien, definitivamente. No significa bajo ninguna circunstancia eliminar nuestra cultura, claro, nuestra tradición, nuestro patrimonio, más bien hay que fortalecerlo. Pero hay que hacerlo no metiéndole la mano al bolsillo de los sectores incluso más pobres. Claro. Hay que hacerlo con los recursos propios del municipio y principalmente con una muy buena capacidad de autogestión, apalancándonos también en esas alianzas estratégicas nacionales e internacionales, en fin. Entonces creo que será parte también de nuestra gestión el revisar esos tributos, impuestos, tasas, contribuciones. No lo haremos de manera aislada. Yo concuerdo con lo que tú citas, Roberto, la necesidad de seguir dialogando. Claro. Y el tema del agua potable, sí, el 60% de las acometidas son ilegales, sí.
Va a haber el compromiso del nuevo alcalde Claro de decir, que sí. señores, vamos a revisar esto y finalmente que la gente pague. Sí, sí, sí. Porque ahí se está perdiendo dinero, pierde dinero la ciudad. El municipio de La Tacunga, según revisaba el presupuesto, tiene aproximadamente 28 millones de dólares en cuentas por cobrar. Entendería que son varios valores que no se han logrado quizás transparentar y que ingresen al erario del municipio. No obstante, creo que, insisto, no podemos ser autoritarios, sino necesitamos ampliar ese nivel de participación y de involucramiento de la gente. Habrá que ubicar esas acometidas ilegales, citar a la gente a dialogar, a conversar, a hacer una convocatoria, definir las causas por las cuales se está provocando ese fenómeno y tratar de resolverlas. Y tener también esa autoridad, esa firmeza, porque al final del día son los recursos públicos. Claro. La Tacunga tiene un déficit de más del 30% de provisión de agua. Lo que requiere la Tacunga no puede ser abastecido por los 3 sistemas municipales, ¿no? Ni tampoco por los 101 sistemas independientes que vienen vía concesión de Cenaguas a las juntas administradoras de agua potable. Entonces, si hay déficit de agua, es lógico que tengamos que regularizar esas instalaciones. Pero en esencia, el problema pasa porque necesitamos nuevas captaciones de agua y también ir pensando en la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable para los latacungueños. El tema del Cotopaxi, eso es algo que creo que el Consejo Municipal debería empezar a trabajar en la lógica de que los ciudadanos nos vayamos acostumbrando al hecho de vivir dentro del territorio del volcán y irnos preparando sin tenerle miedo. O sea, claro, el tema es convivir con el volcán, entender, y claro, el volcán nos va a erupcionar algún rato, pero el tema es que hay que estar preparados para cuando venga eso, preparar los planes de contingencia, hacer simulacros continuamente, diría yo. En Chile, que es un pueblo que está rodeado de sismos, y yo recuerdo cuando sucedió el terremoto aquí en Esmeraldas y en Manabí, en esos días sucedió algo similar en Chile, pero ahí no hubo ningún herido y se veía a la gente en la noche saliendo con tranquilidad, con su mochila, sin ningún problema. Creo que hay que prepararnos en eso. Definitivamente, el volcán está ahí, claro, ¿no es cierto? Nosotros estamos aquí, no nos vamos ahí. Y tampoco se trata del riesgo exclusivo del volcán. Estamos ubicados en una zona que tiene varios riesgos, ríos, una falla geológica, en fin, algunas circunstancias. ¿Qué necesitamos hacer para probablemente actuar como nuestros hermanos chilenos que tú los citas en tu comentario? Primero, crear una fuerte cultura de prevención en riesgos y seguridad. Definitivamente es así. Solo cuando la gente tenga conocimiento, esté educada, esté preparada, de manera permanente me refiero, va a saber cómo actuar. Entonces, si tú conoces qué tienes que hacer, a dónde tienes que evacuar, cuál es la ruta de evacuación, cómo actuar, cómo mitigar quizás esos nervios que son parte de nuestra conducta humana, vamos a reducir los impactos nocivos de una posible erupción. Y para esto necesitamos generar contenido educacional que sea obligatoriamente abordado por nuestros niños, por nuestros jóvenes en las unidades educativas. Yo recomendaba en algún momento a alguna autoridad la necesidad de suscribir un convenio con el Mineduc para que se inserte una asignatura en la malla curricular en donde se trabaje y se aborde con total seriedad, responsabilidad, conocimiento técnico, la gestión de riesgos. No puede ser la educación estandarizada, porque los riesgos que tiene el niño en La Tacunga probablemente distan mucho de los riesgos del niño o del joven en Guayaquil. Claro. Entonces, si estamos acá y permanentemente vamos a estar abocados a enfrentar estos riesgos, lo mínimo, lo básico, diría yo,
es que nuestra niñez y nuestra juventud y las familias puedan entonces tener estos conocimientos. El municipio tiene que crear, tiene que impactar en esos elementos educomunicacionales, hay que desarrollar un muy buen material. Claro. Hoy, apalancados también en el mundo digital, se puede hacer maravillas. Claro. Primero, entonces, educación y cultura de prevención. 2, habrá que generar o construir algunas obras de mitigación. Desde el municipio probablemente le corresponde lo primario, algunos espacios para desfogue natural de un lajar, hacia quebradas naturales, hacia espacios que han sido ya dejados por la minería, en fin, hay que hacerlo. La misma limpieza, el mismo dragado de los ríos, la misma forestación. Pero habrá que pedirle también y exigirle al gobierno a eso iba, decía, desde lo primario, claro. Desde lo primario, desde lo que le corresponde al municipio. Pero a la par viene esa política también, ¿no es cierto? De exigencias, y hay que señalarlo con nombre y apellidos. La Tacunga debe tener voz propia, una voz firme, consecuente con nuestra gente. Recursos han existido, pues, Roberto, más allá de la campaña. Pero se invirtieron 108 millones de dólares para construir una cárcel. Bien se pudo, pues, entonces, haber invertido ese mismo valor, ese mismo rubro. Compensación. Ya, pues, ¿no es cierto? Claro. En las obras de mitigación, pues. Claro. No hubo decisión política ni liderazgo por las autoridades en ese debido momento. Entonces, hay que hacer esa exigencia. No podemos estar separados. Mira, por un lado el municipio con su propia gestión de riesgos, con su propio proceso, con su propio mecanismo de alerta temprana. Por otro lado, el gobierno central. No, tenemos que conformar un solo cuerpo. Ahí sí, digamos, un solo cuerpo. No sé si la propuesta sea conformar un consorcio por la seguridad y la vida de los cotopaxenses y una buena parte también de el centro del país. Claro. Entonces, mira, ahí tienen que venir esos recursos económicos. Pero adicionalmente a eso, esas obras de mitigación y esos recursos deben ser canalizados a albergues. Necesitamos construir albergues operativos, bien dotados logísticamente. Necesitamos construir centros de acopio de alimentos para las personas. También centros de acopio de alimentos y albergues para los animales. Buena parte de la economía rural se basa en la producción pecuaria de animales de granja. Si eso se corta, esa gente quedará en la pobreza absoluta. Hay que pensar también en eso. Necesitamos ir construyendo estas pequeñas plantas de tratamiento de agua potable en las parroquias rurales y principalmente en la franja occidental, en donde también hay fuentes hídricas, que hay la necesidad de empezar ya los estudios. Porque hoy, por ejemplo, Huaytacama, Tanicuchí, una buena parte de su aprovisionamiento de agua viene del otro lado del río, viene de San Agustín de Cayo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Si entonces, por efectos del lajar, eso se corta, vamos a dejar sin agua a una buena parte, ¿no es cierto?, de la población en el otro sector. Entonces creo que ha faltado, o más bien lo que ha primado es la improvisación. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar en este gran consorcio en el cual confluyan todos los niveles de gobierno, la empresa pública, la empresa privada en el marco también de su responsabilidad social. Perfecto, Fabricio, se nos ha acabado el tiempo. Por cuestión de tiempo, sí, no voy a leer los 100 mensajes que están, sí, pero la mayoría te mandan felicitaciones, hablan de que eres el mejor rector de la universidad, que te mandan muchas bendiciones, sí, que Dios te ayude, sí, te mandan saludos, dice un alcalde a la altura del cantón La Tacunga, Lidia Carrera Bracho, sí, bueno, y en sí todas son felicitaciones. Que Fabricio, de igual manera nosotros nos congratulamos, felicitaciones por eso, y claro, el compromiso es una gran responsabilidad, el tema recién empieza, sí, esto no es fácil. Creo que vas a tener una ciudad con muchas dificultades, con muchas papas calientes, pero claro, hay la capacidad y todo el respaldo, que yo ahí sí quisiera hacer un llamado a todos los latacongueños y latacongueñas. No solo es responsabilidad de las autoridades, es responsabilidad de nosotros, ¿sí? De nosotros los latacongueños y latacongueñas, de arrimar el hombro, ¿sí? Para que nuestras autoridades tengan una buena gestión, y hay que desear éxito a la autoridad, estemos
Si hayamos votado o no hayamos votado, estemos en el partido o no estemos en el partido, si nos gusta el partido o no nos gusta el partido, si político por el que fue elegido, si los demás partidos, sí, que están, toda esa masa de votantes que tuvieron, este es el momento de unirnos, ¿sí? Porque el éxito de la administración de Fabricio Tinajero va a ser el éxito de la ciudad, el éxito de todo el consejo municipal que va a estar conformado por los nueve concejales va a ser el éxito de la ciudad. Entonces es hora también de que cambiamos esta cuestión egoísta que yo siento que a veces tenemos los latacumeños. Es la hora de unirnos, ¿sí? Y ahora hemos elegido una nueva autoridad, tenemos una nueva oportunidad de enrumbar a esta ciudad, pero eso depende de nosotros también, de los ciudadanos, ¿sí? Hay cosas mínimas, si les el hecho de no botar basura en la calle para que se nos tapen las alcantarillas, luego nos cae una lluvia, ¿sí? No hay desfuego, o sea, son cosas mínimas, pero eso ya es responsabilidad nuestra, ¿sí? Fabricio nos acaba de decir, va a haber un gobierno de puertas abiertas, ¿sí? Y no en esa lógica solo de tener la puerta abierta, ¿no? Sino realmente él va a escuchar, va a tener un acercamiento en los barrios, esa va a ser la oportunidad de expresarle, sí, las necesidades y los sentimientos que tenemos, por supuesto. Y sí creo que a partir de esto tenemos que regresar a eso de sentirnos orgullosos de ser latacungueños. Sí, eso es algo que nos hace falta. Yo estoy seguro que con este nuevo consejo que va a estrenarse en mayo, vamos a lograr, tenemos que lograr, hay que volver a sentirnos orgullosos de ser latacungueños y latacungueñas. Ese creo que es un primer paso para tener una mejor ciudad. Que Fabricio, éxitos. Muchísimas gracias, Robert. Nuevamente reiterar ese sentido de agradecimiento a todos quienes confiaron en la propuesta de la Alianza Unidos por la Seguridad y la Vida, y de manera particular por Fabricio Tinajero. Tengan la plena seguridad que no los voy a defraudar, que pondré el mejor de mi talento, de mi capacidad, para enrumbar de manera acertada, de manera asertiva también a la ciudad. El camino no será fácil, pero también estoy convencido que con el concurso de todos los latacungueños vamos a poder sortear esos problemas, esos obstáculos. Hay que mantener la alegría, hay que mantener esa esperanza, hay que seguirnos motivando, hay que seguir creyendo en cada uno de nosotros. Y eso creo que se debe sentir en las acciones que cumpla nuestra gente, que cumpla nuestro barrio. Tenemos que plasmar en realidad esas aspiraciones que probablemente no son gigantes, Roberto, son pequeñas, medianas, pero que necesitan de ese liderazgo y del concurso de todos. Así que muchísimas gracias, un fortísimo abrazo a cada uno de ustedes, y seguiremos recorriendo los barrios, dialogando con la gente, ubicando esos grandes hechos y circunstancias que cambian a Latacunga. Gracias, Fabricio, éxitos con toda la audiencia del Destornillador. Nos volvemos a ver en unos minutos con nuestra segunda entrevista. Como siempre les digo a todos, un abrazo y cuídense. Vecina, vea, le cuento que me inscribí en los talleres artesanales del municipio. Ahí me van a dar mi título en corte y confección en un año. ¿En serio, vecina? ¿Y qué días va al centro de formación? Voy de lunes a viernes. Ahí los profesores y compañeros son muy amables y pacientes para que podamos aprender y luego tener nuestro propio negocio. En solo un año, vecina, ya tendrá su título. ¡Qué emoción! Le voy a decir a mi ñaña que tiene 16 años y que le gusta aprender para que vaya al centro de formación artesanal.
Sí, vecina. Para aprender también hay talleres municipales en Tanicuchí, Pasto Calle, Mulaló y Huaytacama. Qué bueno, Besi. Gracias al municipio por esta oportunidad para crecer porque todo es gratis. Autorización número 3441. CNE, Elecciones 2023. Si estás pensando en un lugar en donde pasar tus mejores momentos y reencontrarte con la naturaleza junto a tu familia, Hostería Molinos de San Juan es tu mejor opción. Ven y disfruta de las mejores instalaciones. Contamos con restaurante. También podrás celebrar los mejores momentos de tu vida y crear tus propios recuerdos. Los mejores vinos. Además, disfruta de nuestras piscinas, área de juegos para todos los integrantes del hogar, creando tu propia aventura. Áreas verdes para realizar reuniones al aire libre, campamentos junto a tus amigos y muchas aventuras más. Porque si quieres convivir con la naturaleza, esta es tu oportunidad, porque en Hostería Molinos de San Juan te ofrecemos la mejor gastronomía en nuestro restaurante La Piedra. Además, conoce parte de nuestra historia. Te ofrecemos alojamiento en nuestras cómodas y modernas cabañas, porque en Hostería Molinos de San Juan lo encontrarás todo en un solo lugar. Te esperamos en el Cantón Pujilí, vía Aicinche. Vecina, ¿cómo está? ¿Ya tiene todo listo para la fiesta del barrio? No, vecina, todavía me falta el plan de contingencia que hay que presentar al municipio con 15 días de anticipación. Tenemos que armar una carpeta que tenga la copia de la cédula, permiso de uso de suelo, permiso de cuerpo de bomberos y otros requisitos que ahí mismo le indica. Para hacer esos papeles nos guían en el municipio, en la unidad de gestión de riesgos. Vamos, vecina, hacer rapidito los papeles para nuestra gran fiesta. Autorización número 3439. CNE, Elecciones 2023. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres. Atención especializada en pacientes con problemas respiratorios, hipertensión arterial, hipotiroidismo, diabetes, dolor de precordiales, dolor abdominal, gastroenteritis, heridas, fracturas, apendicitis, problemas de vesícula, pediatría, adultos mayores, colocación de sueros y curaciones de heridas. Atención oportuna las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos ubicados en la calle Gustavo Iturralde, 167 y Calixto Pino. O puedes comunicarte al 09 95 36 16 06 o al 09 87 85 00 49. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres.
¡Hey tú! Sí tú, escúchame. Para ti, tú que no terminaste el colegio. ¿Por qué te enamoraste de alguien? ¿O porque te casaste? ¿O tuviste que trabajar para sobrevivir? ¿O a lo mejor pensaste que el título no te iba a servir para nada? Pues sí, sí te sirve. Tranquilo, aún puedes empezar de nuevo y no importa que seas un adulto. El pasado ya no importa, importa el presente y tu futuro. Contamos con programa de bachillerato virtual a nivel nacional y con docentes altamente capacitados quienes te acompañarán en el proceso de estudios. En la Unidad Educativa PCI República de Argentina esperamos por ti.